Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues alegría, aleluya, hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y bueno, pues estamos precisamente en este gozo, en la alegría de la Pascua del Señor, de su paso de la muerte a la vida eterna. Y entonces, por lo mismo, también de la llamada que Él hace a nuestra resurrección. Una resurrección que esperamos ciertamente será hasta el final de los tiempos, pero que todos los días nos da también la oportunidad de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro pecado, para entonces renacer en el Señor, para tener una vida nueva en el Señor. Antes de profundizar en el mensaje central del Evangelio que hemos escuchado, yo quiero destacar esto que el Señor Jesús hace cuando les invita a que vean cómo las Sagradas Escrituras, Moisés, los profetas y los salmos, todos hablaban de Él, hablaban del Mesías, hablaban de Jesús. De esta manera nosotros nos enraizamos definitivamente con nuestros hermanos mayores, los judíos. Ellos su fe la basan en la Sagrada Escritura. El mismo Señor Jesús era judío. Bueno, ellos que esperaban el Mesías, algunos de ellos, quizás la mayoría, no supo reconocer al Mesías, pero son nuestros hermanos. El Señor Jesús era judío y los apóstoles eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Poco a poco la iglesia, esta comunidad, va entendiendo que el mensaje del Señor Jesús no solamente era para el pueblo judío o para este pequeño grupo del sector del judaísmo, no, sino que era para toda la humanidad. Y entonces todo el Antiguo Testamento queda iluminado por la presencia del Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una manera prefigurada para el acontecimiento de la salvación. Y ciertamente, bueno, en los evangelios encontramos las palabras y los hechos del Señor Jesús, y en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles, el camino de la iglesia. Pero yo con todo esto lo que quiero decir es, nos ubicamos
definitivamente en la situación de los apóstoles, Cristo ha resucitado. Ellos pues tienen un tanto esta experiencia y han llegado los que se habían ido a Emaús para compartir la fe, la experiencia de ellos. Qué importante es compartir el testimonio de vida. De alguna manera esto es lo que yo hago a través de estos medios de comunicación. Pero esto es lo que tú haces cuando compartes estos videos, pero también cuando compartes tu alegría. Por ejemplo, ahora que Cristo ha resucitado, ahora que tú tomas un cuaderno, una pluma y anotas algunas cosas que te llaman la atención y las compartes con aquellos que están a tu alrededor. Cuando tú, como padre de familia, madre de familia, compartes el evangelio con tu cónyuge o con tus hijos. Cuando como empleado compartes tu alegría con tus compañeros de trabajo o si eres jefe. En fin, a fin de cuentas, todos llamados a compartir la alegría del evangelio. Pero repito, el acontecimiento es grande. Ellos acaban de vivir la experiencia de la muerte del Señor Jesús, están acongojados, se están enterando de que Cristo ha resucitado y todavía más se conmocionan, así nos lo dice el Evangelio. Se llenaron tanto de alegría con la presencia del Señor Jesús que no lograban entender todo lo que Él decía. Así como cuando tú y yo tenemos alguna alegría muy especial, estamos conmocionados que de repente no sabemos ni qué hacer ni qué decimos, simplemente nos sentimos contentos. Por eso el Señor Jesús se quedará con ellos, para que no se quede la fe solamente en una emoción, sino para que vaya asentándose, para que pasemos de la emoción a lo que podríamos llamar la razón, la confianza, la conciencia. Y entonces, pues nos encontraremos como el Señor Jesús envía a sus discípulos a compartir el Evangelio. Yo lo que podría decir es de que ante el acontecimiento difícil que ellos han vivido, ante la desesperanza, surge la fe, la presencia de Dios en la vida, que comienza a darnos esperanza, fe y esperanza, que se tiene que convertir en caridad, en el amor, en ese amor que hace que efectivamente podríamos decir el termómetro de la oración, el termómetro de la vida de la fe, es el amor, la caridad, la mansedumbre, la misericordia que podamos tener con aquellos que nos rodean. Por eso un cristiano en casa, en el hogar, es un factor de unidad. Ahí se manifiesta, incluso decimos, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Bueno, la fe que le da paz a nuestra vida, la esperanza que nos da confianza y que nos lleva a proyectar qué es lo que podríamos hacer, y el amor, que es la cuestión operativa, las obras de caridad, las obras de servicio con aquellos que nos rodean. ¿Podríamos decir que entonces ya completamos el ciclo de lo que hemos escuchado? No, nos hace falta también un elemento muy importante: anunciar a Cristo, la misión, la evangelización. Es el Señor Jesús el que enviará a los apóstoles para que le digan a todo el mundo la necesidad de volverse a Dios. Muy en particular con la situación que nosotros vivimos en México, yo estoy más que convencido que desde a mediados del siglo XIX, México, los gobernantes se separaron de Dios. Verdaderamente venimos hacia una situación en caída cada vez más fuerte, más fuerte. Situaciones que es curioso, ¿verdad? Porque luego muchas veces en la iglesia no, han sido los malos gobiernos que tenemos y desafortunadamente las malas propuestas de gobiernos que hoy también tenemos. Tendremos que hacer alguna elección, pero definitivamente no solamente los gobernantes, también nosotros necesitamos volvernos a Dios. Pero por eso la evangelización, por eso la invitación a que todos podamos volver a Dios, que no nos quedemos solamente con la tristeza, la amargura del acontecimiento
nefasto que ocurre en nuestra vida, no, sino que yo insisto, descubramos la presencia de Dios en medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, que dejemos que la fe nos dé la confianza, que la confianza nos lleve a vivir en el amor y viviendo en el amor compartamos la alegría de Jesús resucitado. Señor Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Tu palabra me